Buen día a todos y a todas. En este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a las principales técnicas de análisis alimental en control de alimentos. Lo primero que tenemos que decir es que en análisis elemental se suelen considerar determinaciones de elementos o partes del alimento de forma genérica. Este tipo de determinaciones suelen llamarse determinaciones en bruto. Lo que se indica con esta palabra de determinación en bruto es que lo que se está analizando, lo que se está determinando, no es ningún compuesto individual en concreto, sino que suele ser un conjunto de sustancias que están más o menos próximas estructural y funcionalmente. Un ejemplo muy clásico es el de las determinaciones de grasa bruta. En este tipo de análisis lo que se va a buscar es saber la cantidad de grasa que tiene el alimento sin discriminar si esta grasa es de tipo saturado, poliinsaturado, monoinsaturado, si se está analizando el contenido en colesterol o algún otro tipo de consideración, triglicéridos, etc. Lo que buscamos es una determinación de cuánta grasa tiene. Después habrá otro tipo de técnicas más analíticas, más específicas, en las que se determinará, pues, por ejemplo, la cantidad de poliinsaturados o la cantidad de colesterol, por ejemplo. En estas técnicas de análisis elemental se van a poder evaluar o determinar, como decíamos, pues una cantidad muy amplia de elementos dentro de lo que es el alimento. Aquí hay un listado más o menos general de los tipos de determinaciones que se pueden llevar a cabo y serían las que podemos ver aquí. El contenido de agua y sólidos totales sería uno muy frecuente, el contenido en grasa, como comentábamos antes, el contenido en nitrógeno y en proteína bruta, las cenizas, que van a ser determinaciones en las que se determine o se calcule la cantidad de minerales que tiene el alimento, el contenido en hidratos de carbono, contenido en vitaminas y otras determinaciones como podría ser el pH y la acidez, aunque existen muchas más. En cuanto al contenido en agua y sólidos totales, primero hay que decir que todos los alimentos contienen agua en una mayor o menor proporción. En los alimentos llamados naturales, que no son de tipo procesado o ultraprocesado, nos podemos encontrar cantidades de agua relativamente elevadas, entre un 60 y 95%. Es decir, si el alimento tiene 95% de agua, significa que cada 100 gramos de alimento, 95 gramos son de agua. Y conocer el contenido de agua de un alimento es muy importante en tecnología alimentaria, porque como ya se pudo estudiar en otros temas de este módulo, el contenido en agua es un parámetro intrínseco muy importante del alimento y que va a determinar aspectos como son su conservación, como son las técnicas de regeneración o las técnicas de higienización que se pueden aplicar en ese alimento. Conocer este parámetro es muy importante y también manipularlo. En tecnología alimentaria es muy frecuente que se modifique la cantidad de agua de un alimento buscando diferentes propiedades o objetivos a nivel tecnológico. Los resultados que se obtienen cuando se hacen determinaciones de agua se van a poder expresar de tres maneras, así a nivel genérico. Si el alimento tiene poca agua, es un alimento que tiene una cantidad de agua que es baja y por lo tanto es un alimento más bien tirando a seco, como podría ser la harina o las legumbres secas, pues no vamos a hablar de agua, sino que vamos a hablar de humedad. Es decir, en esos casos el resultado que nos va a dar el análisis lo vamos a expresar en humedad. Un ejemplo sería la humedad de la harina. La harina puede tener una humedad que oscila entre el 10 y el 13% de agua, entonces hablamos de humedad. Hablamos de agua, alimentos que tienen una mayor cantidad de agua, un mayor contenido acuoso, como pudieran ser alimentos de tipo fresco, como los vegetales o la carne. Y otra forma de determinarlo, de expresarlo, sería refiriéndose a los sólidos totales. Los sólidos totales en alimentos que tienen agua se obtienen restando
de su peso total la cantidad de residuo que queda cuando se elimina toda el agua. ¿En qué tipo de alimentos se va a expresar en sólidos totales? En alimentos acuosos, en alimentos líquidos, como puede ser, por ejemplo, un refresco. Si a un refresco le eliminamos toda el agua, lo que nos queda, la parte pequeña de solutos que nos puede quedar, son los sólidos totales. Un alimento en el que los sólidos totales se expresa frecuentemente es en la leche, por ejemplo. La leche tiene unos sólidos totales que, si no me equivoco, rondan el 15% o poquito menos. Entonces estamos hablando de un parámetro muy importante también para considerar en la expresión de la cantidad de agua de un alimento. Una de las maneras que tenemos en laboratorio para calcular la cantidad de agua son los métodos de secado. Son los más comunes, de hecho. ¿En qué se basan? Pues se basan en eliminar el agua del alimento a través de diferentes técnicas. La más habitual es la desecación por calor. En este caso se introduce el alimento, la muestra del alimento, en una estufa de desecación y se le aplica durante un periodo de tiempo relativamente largo, unas 3-6 horas, temperaturas que rondan los 100 grados. Para conseguir que la técnica sea eficiente y eliminar prácticamente por completo el agua o la humedad que tiene, pues lo que hacemos es inicialmente, si la muestra es sólida, trocearla, molturarla, y así se aumenta la superficie de secado. Es más fácil retirarle el agua, eliminarlo por evaporación. Y en alimentos que son de tipo líquido, lo que hay que hacer es hacer un baño de vapor y eliminar la capa superior de forma frecuente para facilitar su evaporación. También se puede desecar la muestra por deshidratación, y esto, a diferencia de lo que hacíamos con la estufa, el alimento no se introduce en una estufa, sino lo que hacemos es dejar que actúe el medio ambiente sobre él, que el propio medio ambiente favorezca la evaporación de su componente acuoso. Este tipo de proceso se puede favorecer o se puede acelerar utilizando dispositivos como el que se puede ver en la imagen, que es un desecador. Es una campana de vidrio en la que se introduce el alimento, la muestra, y en la parte inferior hay como un depósito que está separado de la parte principal por una base de porcelana perforada. Y en este depósito que tiene abajo lo que vamos a colocar son algún tipo de agente deshidratante. El más utilizado es el sílica gel, el gel de sílice. Este gel de sílice es un agente, unas bolitas de gel que lo que hacen es absorber la humedad que hay en el ambiente. La humedad que le rodea pues lo absorbe. Es un elemento, una sustancia muy higroscópica, tiene esa propiedad. Lo interesante de los desecadores como este es que favorecen o aceleran este proceso de desecación ambiental, de deshidratación, y esto todavía lo podemos acelerar más si aplicamos o adosamos a este sistema un vacío, una succión. En un entorno de vacío al que se le acopla una manguera de succión, este proceso de deshidratación de la muestra va a ser más rápido, se va a acelerar bastante. ¿Cómo se mide el resultado que nos da esta técnica, esta determinación de laboratorio? Aplicando la siguiente fórmula. Hacemos una pesada de la muestra antes de deshidratarse y una pesada después de deshidratarse. La diferencia va a ser el valor absoluto de agua que se eliminó, y para ponerlo en contexto, para ponerlo en porcentaje y expresarlo de esa manera, tenemos que hacer la proporción de esta diferencia con la pesada inicial, la pesada antes de deshidratarse, del total de la muestra, como se puede ver en la fórmula. Otra forma de retirar el agua del alimento es a través de una destilación. El aparato de destilación más utilizado en ciencia alimentaria es el DIN Stark, que, como se puede ver en esta imagen, consta de un matraz de fondo redondo que está acoplado a un refrigerante, a un sistema de refrigeración,
y lo que se suele hacer es juntar la muestra alimentaria con un líquido que no es miscible en agua y que es menos denso que esta y que tiene un punto de ebullición más alto. El ejemplo más habitual sería el tolueno. El conjunto de disolvente y alimento se va calentando y se produce una codestilación. El tolueno y el agua se evaporan y el sistema de refrigeración hace que el agua se vaya depositando en un capilar, en un tubo vertical que está graduado. Entonces en todo momento podemos ir viendo la cantidad de agua que se va condensando a partir de esta destilación. El diferente nivel de ebullición del agua y del disolvente va a favorecer su separación en esta codestilación. Y esto nos va a permitir que en este reservorio graduado de agua tengamos solo agua y no ninguna otra sustancia que nos pueda sesgar la medida. El procedimiento de extracción se mantiene, el montaje del Dingstark se mantiene hasta que al pasar el tiempo no aumenta este volumen de agua, entonces se considera que se ha finalizado el proceso de destilación. Para saber de cuánta agua estamos hablando y cuál es el porcentaje de agua de la muestra, simplemente hay que aplicar la fórmula que vemos aquí. La lectura del volumen de agua la ponemos en proporción al total de la muestra y esto nos da un resultado muy ajustado de cuál es la cantidad de agua que tiene. Otro tipo de determinación que se utiliza es el de las cenizas. Las cenizas pueden definirse como un conjunto de sustancias que son las que quedan en forma de residuo inorgánico tras la completa eliminación de la parte orgánica de la muestra. Es decir, si eliminamos toda la parte orgánica del alimento, lo que nos queda necesariamente tendrá que ser la parte inorgánica. Y esta parte inorgánica está formada en su práctica totalidad por sales minerales. Y de esta manera tenemos una estimación, una medición de la cantidad de minerales que tiene el alimento. ¿Cómo se puede conseguir esta ceniza? Pues hay dos maneras de hacerlo, pero lo más habitual es incinerar la muestra en una mufla. También se puede hacer eliminando esta parte orgánica a través de diferentes tipos de reacciones químicas. Va a depender el uso de una técnica u otra, del tipo de sustancia que se está analizando y de la cantidad de la misma. Cuando tenemos las circunstancias adecuadas, vamos a utilizar, como decía, la incineración a través de un horno especial que se denomina mufla, que es un horno de incineración que alcanza temperaturas muy altas, que pueden llegar a los 1800 grados. Y una vez que la muestra se calcina, se incinera completamente, lo que nos queda es una ceniza blanca en forma de residuo que vamos a poder medir cuál es su peso y por diferencia vamos a saber qué cantidad teníamos de residuos inorgánicos, en este caso de sales minerales, en la muestra. Poniéndolo en proporción al total, nos da una lectura de la cantidad de cenizas, una medición de la cantidad de cenizas en porcentaje. En esta fórmula se puede ver algunos otros parámetros que refieren a la cápsula, que es esta cápsula de porcelana en la que se coloca la muestra y que soporta altas temperaturas. Y bueno, es normal que aparezca en la fórmula porque hay que considerar el peso de la cápsula también a la hora de hacer los cálculos. Otra determinación que se realiza frecuentemente en laboratorio de control de alimentos es el contenido en grasas, el contenido en grasa bruta. El objetivo es tener una lectura de cuánta grasa tiene el alimento a nivel general. Y esto se va a hacer a través de una disolución de esta grasa en solventes de tipo orgánico. A veces habrá que emplear calor
y los métodos que utilizan calor normalmente tienen mayor margen de error porque parte de esta grasa se puede perder por evaporación, eso es algo que hay que tener en cuenta. Los disolventes que se utilizan suelen ser éter de petróleo o éter dietílico y dentro de esta familia de hidrocarburos o de disolventes orgánicos nos encontramos con diferentes posibilidades y que todas tienen sus ventajas y sus desventajas. El rendimiento de la técnica, de este tipo de técnicas de extracción por disolventes orgánicos, va a depender también del disolvente que se use y en esos casos lo que se establece a nivel de protocolo es que hay que indicar siempre el disolvente o la técnica que se ha utilizado porque la interpretación de los datos es algo que hay que tener en cuenta para interpretar bien los datos. Las técnicas de este tipo se denominan técnicas de extracción y los métodos más utilizados son la extracción de tipo Soxhlet y la extracción de tipo Gerber, que es la butirometría de Gerber, que también es una técnica que se utiliza. Si el alimento es sólido, para realizar este tipo de pruebas interesa desecar la muestra antes porque eliminar el agua facilita que el disolvente entre y llegue bien a las zonas donde están los lípidos. El troceamiento y molturación de la muestra. Esto nos va a permitir aumentar la superficie de contacto con el disolvente y por lo tanto favorecer su acción. Y en alimentos que son muy ricos en proteínas, como las proteínas pueden interferir en esta prueba, evitando que el disolvente entre bien a todas las zonas del alimento, pues se realiza previamente una hidrólisis, estas proteínas se rompen, se desnaturalizan y permiten que la técnica se lleve a cabo mejor. Una vez que el alimento ha entrado bien en contacto con el disolvente ha disuelto estos lípidos en él, el siguiente paso es disolver este agregado de disolvente lípido. Se realiza una ebullición de este producto y este producto se evapora y al pasar a través de un sistema de destilación con un refrigerante pues se va depositando y de esta manera se puede cuantificar la cantidad de grasa que se ha extraído de la muestra. Para calcular el porcentaje de grasa, de nuevo hay que aplicar esta fórmula similar a las que se aplicaban tanto en cenizas como en humedad y agua. Y lo que tenemos es, de nuevo, una diferencia entre el alimento antes de la extracción y el alimento después de la extracción. Aquí hay que tener en cuenta también el peso de los matraces porque hay que tenerlo en cuenta a la hora de medir. En esta imagen podemos ver un montaje de extracción Soxhlet en la parte izquierda y un butirómetro de Gerber que se utiliza. Este instrumento tiene un uso muy determinado que es la determinación o el análisis de la cantidad de grasa que tiene la leche. Otra determinación muy importante que se realiza es la del contenido en nitrógeno y en proteínas brutas. Los procedimientos más utilizados no son capaces de determinar la cantidad de proteínas que hay de forma directa, sino que hay que hacerlo de forma indirecta. Y la forma de hacerlo es medir la cantidad de nitrógeno que tiene el alimento. Del total del nitrógeno que hay en el alimento, la mayoría proviene de los aminoácidos que forman proteínas. Hay una pequeña parte de este nitrógeno total que proviene de otras fuentes, como puede ser, por ejemplo, los ácidos nucleicos. Los nucleótidos tienen bases nitrogenadas que hay que considerar cuando se mide el nitrógeno total, que no todo proviene
de las proteínas. La técnica de referencia para extraer o para medir el nitrógeno total es el método Geldal. Se determina de esta manera la materia nitrogenada total y la técnica se basa en que este nitrógeno se hace reaccionar y a través de una combustión se convierte en sulfato amónico y luego este sulfato amónico se transforma en amoníaco. Midiendo la cantidad de amoníaco que nos da una muestra determinada, se aplica un factor de conversión y a través de este factor de conversión nos dice qué cantidad de proteínas tiene esta muestra. Es verdad que este sistema con este factor de conversión no es igual para todos los alimentos, y aquí en esta pequeña tabla podemos tener algunos ejemplos. El valor general, factor general del factor de conversión es 6,25, pero dependiendo del tipo de alimento, esto puede variar un poco, hacia arriba o hacia abajo. Esto tiene que ver con que las proporciones y las diferentes fuentes de nitrógeno no proteico no son iguales, no son las mismas en todos los alimentos. Otra determinación que se va a llevar a cabo es el de los hidratos de carbono. Normalmente cuando se hace un análisis de principios inmediatos de macronutrientes o de micronutrientes, se determina la humedad, la proteína bruta, los lípidos y también las cenizas. Los hidratos de carbono se dan por diferencia porque sería aquel principio inmediato, aquel elemento, aquella parte del alimento que nos queda por medir. Es decir, si a 100 le restamos todo lo anterior, lo que nos queda por lógica van a ser hidratos de carbono. Pese a esto, también existen técnicas que permiten determinar de forma directa y no por diferencia la cantidad de hidratos de carbono que tiene el alimento. Y de aquí habría pues varios métodos de tipo físico y algunos de tipo químico. Dentro de los métodos físicos pues tenemos la refractometría, por ejemplo. La refractometría es una técnica muy útil para calcular la cantidad de hidratos de carbono en forma de azúcares que tiene una disolución, por ejemplo un zumo. Si hacemos una refractometría de un zumo, nos puede dar un resultado en grados Brix que va a ser indicativo, va a determinar o va a ser reflejo de la cantidad de sólidos solubles que tiene ese zumo en forma de hidratos de carbono. Los métodos químicos, por su parte, también nos pueden servir para determinar de forma directa hidratos de carbono, y aquí se pone como ejemplo la reacción de Fehling, que es una reacción que toma como sustrato, como elemento posibilitador, la presencia de azúcares reductores o el poder reductor de algunos azúcares. En cuanto a las vitaminas, podemos decir que hay dos grandes familias de métodos para determinar la cantidad de vitaminas en un alimento. Estarían los métodos microbiológicos y estarían los métodos físico-químicos y biológicos. Dentro de los microbiológicos hay que decir que se basan en el cultivo de cepas de microorganismos que requieren para su desarrollo una determinada vitamina de forma prioritaria. Suelen utilizarse este tipo de técnicas en vitaminas hidrosolubles. El medio de cultivo donde se realiza la siembra, donde estas bacterias, estos microorganismos se siembran para su cultivo, le falta esta vitamina que se quiere estudiar. Y lo que se hace es aportar esta vitamina a través de extractos en cantidades conocidas para saber en qué grado se consume esta vitamina. Si además de hacer esto con la placa donde queremos estudiar, tenemos una placa de control donde se siembran microorganismos sin vitaminas, o también podemos sembrar el microorganismo en diferentes medios con contenido vitamínico diverso y se van comparando los resultados de cada una de estos estudios a nivel microbiológico.
Entonces, este tipo de métodos se basa fundamentalmente en la necesidad que tienen ciertos microorganismos para su desarrollo de alguna vitamina en concreto, generalmente vitaminas de tipo hidrosoluble. Este tipo de análisis resultan interesantes y dan información muy valiosa. Luego estarían los métodos físico-químicos y los métodos biológicos. Aquí entran múltiples técnicas de análisis con equipos de mayor o menor técnica, y una de las técnicas más utilizadas son la espectrofotometría y diferentes reactivos que se aplican para conseguir diferentes tipos de funciones. La espectrofotometría se basa en hacer pasar a través de la muestra un haz de luz de un espectrofotómetro, y al ver cómo cambia las propiedades de esa luz al pasar a través de esta muestra. Puede cambiar en su espectro, puede haber algunas bandas de color o bandas de emisión que son absorbidas por el alimento. Y esto es una información muy útil, o por la muestra, pues una información muy útil, porque se puede elaborar un perfil de cuáles son las longitudes de onda que absorbe una determinada vitamina. Y de esta manera, de forma indirecta, podemos determinar qué tipo de vitaminas y más o menos en qué cantidad tiene este alimento que se está estudiando. Para acabar, comentar brevemente otras determinaciones que tienen que ver con el pH y la acidez. La acidez, que está determinada por el valor de pH, junto con la humedad, es probablemente la determinación que se hace con más frecuencia. La importancia de la medición del pH es que nos da una buena indicación de cuál es el estado del producto. Este pH lo podemos calcular a través de tiras reactivas colorimétricamente o utilizando aparatos de mayor sensibilidad, como puede ser un pHímetro. La acidez valorable total es la que se suele concretar o se puede concretar valorando hidróxido de sodio, que es una solución, una sustancia alcalina, y un indicador que puede ser, por ejemplo, la fenolftaleína. Los resultados se van a dar en términos del ácido que predomina. Por ejemplo, si es leche es ácido láctico, si es vinagre ácido acético, si es un cítrico pues ácido cítrico, etc. Entonces, de esta manera lo que hacemos es aplicar a esta muestra un indicador de cambio de pH y se le va añadiendo hidróxido de sodio, hidróxido potásico, para conseguir un viraje, un cambio del pH desde una situación más ácida a una situación más alcalina. Sustancias indicadoras como la fenolftaleína facilitan mucho y dan en tiempo real el momento en el que se produce el cambio de pH, este viraje, y que nos da información muy útil a la hora de determinar la cantidad, por ejemplo, de ácidos orgánicos que tiene una muestra alimentaria en concreto.